Hola, Padre Federico aquí y ahora estamos en Éxodo capítulo 18. Si recuerdan ustedes la semana pasada, leímos también en Éxodo capítulo 17 y en capítulo 17 había algo bien interesante. Comenzó con un autor que no era de los sacerdotes de Jerusalén y para ellos el héroe fue Moisés. Y por eso Moisés no falló en tocar la roca para sacar el agua. Pero en Números, capítulo 20, sí, sacó agua, pero según ellos dijeron que había hecho algo no respetando al Señor. Y por eso no pudo entrar en la Tierra Santa. Parece que en el escritor que no es del sacerdote de Jerusalén, sí, él podía entrar. Por eso tenemos dos tipos de escritos. Uno es cuando Moisés tiene una parte muy fea o difícil o que no puede seguir en nada. Es el autor de Jerusalén, es un sacerdote. Se llaman sacerdote de Aarón, porque eran descendientes de Aarón. Por eso él cambió todas las historias que comenzaron en cuentos orales, nada más que esto. Pero ellos, cuando veían que Moisés era el héroe, a ellos no les gustaba esto y cambiaron el mismo cuento. Muy bien. Ahora tenemos, bueno, también en capítulo 17 había dos escritores diferentes. El primero trataba de sacar agua de la roca. El segundo fue una batalla cuando ellos subieron las manos de Moisés mientras ellos podían derrotar a los amasitas. Muy bien. Y estos dos autores no fueron ni uno ni el otro de los sacerdotes porque en los dos lugares, los dos cuentos que es que Moisés fue el héroe. También en capítulo 18 en Éxodo va a ser otra vez el héroe, Moisés. Por eso no es esta parte no está escrita por un sacerdote de Jerusalén. Muy bien, vamos a comenzar ahora en capítulo 18 y vamos a hacer algo bien interesante que nos enseña qué pasa cuando tenemos autores diferentes. Moisés está casado y ahora vamos a hablar de su suegro. Y su suegro va a tener varios nombres diferentes según el autor. Ahora, comencemos. Abran sus Biblias en capítulo 18. Y, primeramente, si tiene pluma, un lápiz, un pedazo de papel, yo quiero que ustedes escriban unas escrituras que les voy a dar ahora para enseñar otros nombres del suegro de Moisés. Ahora, en capítulo 18, versículo 1, comienza así. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Suegro de Moisés. Ahora, recuerde esto. Jetro, bueno, vamos a ir Jetro varias veces porque va a ser igual en esta historia, pero vamos a ver que también tiene otros nombres. Por favor, si tiene pluma, puede escribir esto. Éxodo, todavía en Éxodo, capítulo 2,
18. Éxodo capítulo 2, 18. Yo voy a leer lo que dice esto en la Biblia. Cuando volvieron a donde estaba Reuel es el papá de las muchachas y una de las muchachas es el papá del esposo de Moisés. Leemos esto. Cuando volvieron a donde estaba Reuel, su papá es el papá de la esposa de Moisés. Cuando volvieron donde estaba Reuel, su papá, él les preguntó, está preguntándole a las muchachas, y una de las muchachas es el esposo de Moisés, y por eso significa que es su suegro. Otra vez con Éxodo capítulo 2, versículo 18. Y dice, cuando volvieron donde estaba Reuel, su papá, él les preguntó, ¿por qué regresaron tan pronto? ¿Quiénes regresaron tan pronto? Sus hijas. Y una de sus hijas es la esposa. Por eso, Reuel es el papá de ella y es su suegro, el suegro de Moisés. ¿Quiénes regresaron tan pronto? Sus hijas, una, quien es la esposa de Moisés. En otras palabras, papá es otro nombre para el suegro de Moisés. No es Jetro, como en este capítulo. Otro versículo. Escriba esto. Números. El libro de Números, versículo 10, o capítulo 10, versículo 29. Y dice esto. En una ocasión, Moisés le dijo a su suegro Obar, Hobar, es el tercer nombre del suegro de Moisés. Tenemos esto porque hay escritores diferentes inventando su propio cuento. Otra vez, Números capítulo 10, versículo 29. En una ocasión, Moisés le dijo a su suegro, Obar, hijo de Reuel, ya ahora es el hijo de Reuel y es el suegro. Pero en Éxodo 2, 18, Reuel fue el suegro de Moisés. Otra vez, Números capítulo 10, versículo 29. En una ocasión, Moisés le dijo a su suegro Obar, hijo de Reuel, el Madianita. Él es de Madián. Es un sacerdote de Madián, es Reuel. Ahora, Jueces. Escriba esto. Jueces, capítulo 4, versículo 18. Y leemos esto. Otra vez, Jueces, capítulo 4, versículo 11. Puede volver a leer lo que estoy diciendo, porque es tan interesante ver una parte aquí de un autor, otra parte de otro autor, y tienen nombres diferentes. Porque esto no es Dios hablando. Esta es gente tratando de agarrar la material de las historias. Jueces. Heber. B de burro, R. Heber, Quinita, se había apartado de los otros Quinitas, que eran como los descendientes de Hobab, el suegro de Moisés. Quizás Hobab es el suegro, o si no, Heber. Es difícil ver de quién está hablando como el suegro, pero hay por lo menos 3 nombres diferentes por el suegro de Moisés. Quizás 4. Jetro, Reuel, Obar y posiblemente Heber. 4 nombres diferentes. Ya vamos. Capítulo 18, versículo 1.
Jetro, sacerdote de Madián. Madián es al sureste de Jerusalén. Y él es un sacerdote de allá, no de la gente escogida por Dios, los israelitas. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y de cómo el Señor los había sacado de Egipto. Versículo 2. Entonces, Jetro fue a donde estaba Moisés y llevó con él a Séfora. Séfora es la esposa de Moisés. Y llevó con él a Séfora, la esposa de Moisés. Séfora no estaba con Moisés porque Jetro la había recibido después de que ella había sido enviado a casa. Ellos pusieron, algo puso esto aquí, simplemente porque vamos a leer que Jetro está volviendo con la esposa, pero ella debe de estar con él, están en el desierto. Pero le pusieron esto porque vamos a leer que ella está volviendo. Jetro también, a ver, Séfora no estaba con Moisés porque Jetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Versículo 3. Jetro también llevó con él a los dos hijos de Séfora y Moisés. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque Moisés dijo, esto es como agarró su nombre. Todo esto significa, yo era el emigrante en tierra extranjera. Todo esto significa su nombre Gersón. Porque Moisés dijo, yo era un inmigrante en tierra extranjera. Sí, ellos estaban en Egipto, esto no es su país. El otro hijo se llamaba Eliezer, porque Moisés dijo, el Dios de mi papá me ayuda y me salvó de la espada del faraón. Todo esto significa una sola palabra, Eliezer. Versículo 5. Jetro, la esposa y los hijos de Moisés fueron al monte de Dios, están todavía en Egipto, en el desierto donde estaba acampando Moisés. Ellos están en la ruta a su tierra santa. Versículo 6. Jetro le dijo a Moisés, yo, Jetro, tu suegro, vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos. Versículo 7. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y los saludó de beso. Cuando los dos se habían saludado, entraron en la carpa. Ellos van por 40 años en carpa entre Egipto a la Tierra Santa. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios con el fin de ayudar a Israel. También le contó sobre todas las dificultades que habían tenido en el camino y cómo el Señor los había salvado. Por eso quizás Jetro va a cambiar, a convertirse a la gente de los israelitas, porque él ha oído todo esto. Jetro se alegró mucho por todo el bien que el Señor le había hecho a Israel al salvarlo del poder del Egipto. Versículo 10, aquí. Y dijo, bendito sea el Señor que los salvó del poder del Egipto y del faraón. Él está usando ahora el Dios de los israelitas, pero era antes un sacerdote de Madián. 11. Ahora sé que el Señor es más grande. Ya está jactándose jactando al Señor. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses
porque salvó al pueblo del poder de Egipto cuando los egipcios los estaban tratando muy bien. Ya está orando al mismo Dios que los israelitas. Versículo 12. Jetro, el suegro de Moisés, hizo ofrendas y sacrificios como sacerdote de ellos, para honrar a Dios, y Aarón, a todos los ancianos de Israel fueron a comer frente a Dios con el suegro de Moisés. Todos ya ahora parece que están ahora en la misma fe. Ahora vamos a cambiar a otro autor, a otro sujeto. Moisés elige a los jefes. Moisés es conocido como la persona que da las leyes, incluyendo los 10 mandamientos. Versículo 13. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Él es el juez de todo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día, de la mañana, dice en inglés, de la mañana a la noche, todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó, ¿qué es esto que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? Todo el mundo. Una sola persona no puede hacerlo. 15. Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Y yo doy a conocer las leyes y normas de Dios. Él está hablando por Dios. Está levantando su nombre. No viene de los sacerdotes de Israel, de Jerusalén. Porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Muy bien, versículo 17. Pero el suegro de Moisés le dijo, lo que estás haciendo no está bien, tonto. Versículo 18. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar todo el día esperando solamente con usted. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Ahora, escúchame. Te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo que llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes de las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Versículo 21. Pero, elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a unos de ellos a cargo de 1,000 personas, a otros cargas de 100, a otros cargo de 20, de 50, e incluso otros a cargo de Dios. Tú no lo debes hacer todo. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores, los juzgarán ellos. Facilítate las cosas, encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo orden de Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo. Todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. No necesitamos estar de mañana a noche. Versículo 24. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Nombró hombres capaces de entre todo Israel e hizo que ellos gobernaran al pueblo. Nombró quienes estuvieran a cargo de grupos de 1,000, de 100, de 50 e incluso de 10 personas.
26. Ellos administraban justicia permanentemente entre los israelitas. Los casos difíciles se los llevaban a Moisés, pero los sencillos los resolvían ellos mismos. Ahora final. Después Moisés se despidió de su suegro y Jetro regresó a su tierra, a Madián, pero probablemente con una religión, una fe diferente y nueva. Vamos a seguir con capítulo 18, 19 en la semana que viene. Y recuerda, cuando oye que Moisés es un buen hombre, viene de un grupo, no de los sacerdotes de Jerusalén. Pero si Moisés está pasando para abajo, son los sacerdotes estrictos. Y esto también es cuando comenzamos o seguimos en un lugar, levantar a Moisés, a Aarón, porque ellos son descendientes de ellos, descendientes de Moisés en Jerusalén. Que pase una buena noche, buen día y que tenga la paz de Jesús en tu vida y en tu casa.